Bienvenidos al Congreso de Prevención 2021. Este año en la Argentina cerca de 125.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media y alta. Los tumores con mayor incidencia en nuestro país son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Varios de estos tipos de cáncer pueden prevenirse y otros pueden detectarse en forma temprana, favoreciendo su tratamiento y curación. La prevención del cáncer consiste en tomar medidas que reduzcan el número de casos nuevos de cáncer y con ello disminuir el número de muertes por esta enfermedad. La ciencia actualmente investiga muchas maneras de prevenir el cáncer, como evitar la exposición a sustancias que provocan cáncer o situaciones que provocan cáncer, adoptar hábitos saludables de estilo de vida y alimentación, identificar y tratar tempranamente enfermedades precancerosas, indicar medicamentos para tratar una enfermedad precancerosa o evitar que el cáncer aparezca, lo que llamamos quimioprevención, y tratamientos quirúrgicos en determinados casos para prevenir la aparición de cáncer. En el ciclo 2021 del Congreso Argentino de Prevención de Cáncer de la OCC, ofrecemos en formato virtual a demanda una actualización de la temática dividida en módulos. Por ejemplo, cáncer de mama, prevención primaria y secundaria de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, asesoramiento genético, cada uno de ellos preparados por destacados profesionales en el tema. Además, brindaremos un módulo con recomendaciones dirigidas a la comunidad y planeamos difundir esta valiosa información a colegas de otras sociedades científicas. Sean todos muy bienvenidos. Módulo secundaria de tumores de cabeza y cuello. Como todos sabemos, cada vez son más altas las tasas de cáncer de cabeza y cuello y sobre todo en hombres mayores. Pero en el último tiempo la incidencia ha aumentado en jóvenes no fumadores debido al HPV. De esto y mucho más hablaremos en este módulo, el cual será coordinado por un especialista en el tema, que es el doctor Federico Cayol del Hospital Italiano de Buenos Aires. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Federico Cayol. Quiero agradecer a la OCC por habernos invitado a participar del Congreso de Prevención. Para nosotros es un orgullo y un placer estar acá. Tengo conmigo a dos médicos del Hospital Italiano, el doctor Alejandro Jansón, es cirujano del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, especialista en este tipo de tumores, y a la doctora Jessica Storino, que es una fellow saliente para ya ser parte del Servicio de Oncología. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Primero nos va a hablar la doctora Storino sobre la epidemiología de los tumores de cabeza y cuello. Jessy, te dejo la pantalla. Bueno, ¿qué tal? Soy Jessica Storino, fellow de Oncología del Hospital Italiano, y la idea es presentar un poco generalidades, epidemiología y factores de riesgo de los tumores de cabeza y cuello. Bueno, como sabemos es el sexto cáncer más frecuente y séptimo en mortalidad. El cáncer de cabeza y cuello produce más de 650.000 casos y 330.000 muertes al año en el mundo, y aproximadamente 550.000 nuevos casos al año en todo el mundo también. En Estados Unidos representa el 3% de las neoplasias malignas, con 66.000 casos y 14.600 muertes por año. En Europa representa el 4% de los tumores, con 250.000 casos, 63.500 muertes en el 2012 según los datos. En cuanto al Globocam de Argentina, en cuanto a incidencia, mortalidad y prevalencia, de acuerdo al tipo de cáncer, tenemos que el cáncer de laringe, en cuanto a nuevos casos al año, son 1.414, con un porcentaje de 1.1%, y muertes anuales de 860, con 1.2%. Y una prevalencia a 5 años de 4.405 casos, y en cuanto a cavidad oral, que es uno de los tumores más frecuentes, tenemos 1.304 números de casos anuales con 1%, y 511 muertes al año con 3.729 prevalencia a los 5 años. Representan del 3 al 6% de los tumores malignos, se dan más frecuentemente en hombres que en mujeres, con una proporción que puede variar de 2:1 a 4:1, y mayor incidencia en hombres adultos, que ahora lo que se está viendo es que aumentó la incidencia en jóvenes no tabaquistas, que podría deberse esta situación a la infección por HPV.
Se encuentran diferencias geográficas en cuanto a la incidencia, y la incidencia de cáncer de laringe, pero no de cavidad oral y faringe, es aproximadamente un 50% más alta en los hombres afroamericanos. Bueno, en cuanto a también el Clobocan, tasas estimadas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad, en el 2020, acá tenemos un poco lo que demuestra Latinoamérica en cuanto a incidencia y mortalidad, y en cuanto a número estimado de casos incidentes y muertes por todos los tumores de cabeza y cuello, encontramos que la Argentina está en el cuarto lugar en cuanto a incidencia y mortalidad. En cuanto a la histología, el 90-95% son tumores escamosos, más que nada de cavidad oral y laringe, y el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello a menudo se desarrolla a partir de lesiones premalignas debido a la exposición de ciertos carcinógenos. En cuanto a factores de riesgo, tenemos que los más frecuentes, el tabaquismo, el alcoholismo, las infecciones virales, principalmente el HPV, y con menor frecuencia la mala higiene bucal, lo que es la nuez de Betel, más que nada en regiones de Asia, y la exposición ocupacional con radiación previa, que se ve también frecuentemente en tumores de glándulas salivales. En cuanto a este trabajo, es una asociación, para mostrarles un poco la asociación independiente del tabaco y el alcohol, que se presentó en el 2007, se analizaron 15 estudios de casos y controles que incluyeron un total de 10.000 pacientes, y lo que se puede ver en cuanto a los resultados, que los pacientes que nunca habían bebido, el tabaquismo se asoció con un mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello, y hubo claras relaciones entre dosis-respuesta para frecuencia, duración y números de paquete a año, de acuerdo al consumo de cigarrillos. Y entre los pacientes que no habían consumido tabaco, el consumo de alcohol se asoció con un mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello, solo en la gente que consumía alcohol con alta frecuencia. Entonces lo que demuestra un poco este trabajo es la asociación independiente de estos dos factores principales. Bueno, el tabaquismo entonces es la causa principal, el 90%, aumenta el riesgo de 5 a 25 veces más los carcinomas epidermoides, 10 veces más el cáncer de laringe, y se sabe que el cese tabáquico disminuye el riesgo de presentar estos tumores. Aspirar o mascar tabaco también aumenta 4 veces el riesgo de carcinoma de cavidad oral. Y en cuanto a la exposición al humo del tabaco, se sabe que también aumenta el riesgo de los tumores de cabeza y cuello. De hecho hay un estudio de 59 pacientes retrospectivo que lo que se vio que el estar expuesto al humo del tabaco causaba cáncer de cabeza y cuello, más que nada en mujeres, y cáncer de lengua. En cuanto al alcohol, se sabe que aumenta el riesgo, particularmente en los tumores de hipofaringe, el 1 al 4% de los casos, y que tiene un sinergismo con el tabaco y es dosis dependiente. Se sabe que altos consumos de alcohol diario predisponen a cáncer de cabeza y cuello. En cuanto a las infecciones virales, tenemos el HPV principalmente, y el Epstein-Barr también está relacionado con el carcinoma nasofaríngeo, que es bastante infrecuente, pero es uno de los tumores bastante comunes en el sur de China. En cuanto al HPV, las neoplasias malignas asociadas a HPV representan el 70 al 80% de los cánceres de orofaringe en Estados Unidos y Europa Occidental, y los cánceres de células escamosas de orofaringe en particular surgen de la base de lengua, región amigdalina, también paladar blando, y no tienen los factores de riesgo tradicionales que uno asocia a los cánceres de cabeza y cuello. Y se sabe por estudios moleculares que el genotipo de HPV-16 es el agente causal principal de estos pacientes. La latencia es de 10 a 30 años entre la exposición y el tumor. Se sabe que son de mejor pronóstico, tenemos pacientes más jóvenes, más fit y con más respuesta a la quimio-radioterapia. Bueno, sabemos que el HPV se asocia a algunas conductas de riesgo, más que nada conductas sexuales de riesgo, y sabemos que, de hecho, sumar el tabaquismo a los HPV positivos ensombrece el pronóstico de estos pacientes. Acá tenemos esta tabla que representa un poco lo que son los pacientes HPV negativos y HPV positivos. En cuanto al sexo no hay diferencias, es más frecuente en hombres que en mujeres, tanto HPV negativo como positivo. La edad sí es importante, los pacientes con HPV positivo en general son pacientes más jóvenes, puede haber 2 picos de incidencia a los 30 años y después a los 50 años, pero en general son pacientes más jóvenes. Localización más que nada es en orofaringe, como dijimos, y no está asociado al tabaquismo. Y en general, los pacientes con HPV positivo se presentan como una masa cervical asintomática asociado quizás a algún conglomerado ganglionar. En cuanto a la prevalencia por infección de HPV, la presencia de HPV-16 en la cavidad oral se asocia con el desarrollo posterior del carcinoma orofaríngeo,
Y en la población general hubo un estudio de hombres y mujeres de 14 a 69 años que se encontró que la prevalencia del ADN HPV en las células de la cavidad oral fue del 7% y la prevalencia del HPV-16 fue del 1%. Y se sabe que la prevalencia del HPV fue 3 veces más común en hombres que en mujeres, y como vemos acá en el cuadrito lo que se ve es que en cuanto a alto riesgo, HPV de alto riesgo, los tipos de alto riesgo, el más prevalente es el HPV-16, y los bajos riesgos están en la tablita al lado, que no les damos tanta importancia. En cuanto al estatus del HPV, es importante nosotros poder saber si el paciente es HPV positivo o no, y el gold estándar es la PCR o hibridación in situ para el HPV, pero cuando no tenemos esa herramienta, lo que podemos usar son biomarcadores que son sustitutos del estado del HPV, y eso lo hacemos con inmunistoquímica para PI16, y PCR también se puede utilizar para medir la carga viral. Este es un trabajo donde se puede observar que la positividad del HPV por ARM, tanto del E6 por inmunistoquímica, está asociado con una mejor tasa de sobrevida global y sobrevidas libres de enfermedad, como muestran acá los gráficos. Les va mejor a los pacientes que son HPV positivos que son negativos. Y acá lo que se puede ver también es que lo que se ve en los carcinomas escamosos es que los pacientes con HPV negativo no orofaringe tienen peores resultados que los pacientes con HPV positivo no orofaringe. De hecho, se asemeja bastante el resultado los pacientes que tienen HPV positivo que no son de orofaringe como los que son de orofaringe. En cuanto a conclusiones, sabemos que los tumores de cabeza y cuello entonces son un grupo heterogéneo de tumores, que su histología el 90% son carcinomas epidermoides. En el mundo predomina la localización en cavidad oral, pero los tumores de orofaringe se encuentran en aumento sobre todo en los países desarrollados. Al menos el 75% de los tumores de cabeza y cuello son atribuibles a la combinación de fumar cigarrillos y beber alcohol, y tienen distinto comportamiento biológico, pero aún no tenemos distinto tratamiento para estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Jessy, muy interesante. Ahora vamos a dejar al doctor Jansson, que nos va a hablar un poco respecto a la quimioprevención en esta enfermedad. Bueno, gracias Federico, gracias a la AOC. Como dijo Federico, soy cirujano de cabeza y cuello y voy a tratar de hablar de cuán factible es realizar prevención secundaria en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Se sabe que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un cáncer de cabeza y cuello es haber tenido uno. La incidencia de un segundo tumor primario en pacientes con antecedente de cáncer de cabeza y cuello varía entre un 10 a un 6% por año. Y la incidencia acumulada a 20 años alcanza hasta el 36%, con sitios más frecuentes de aparición siendo el pulmón, la región de cabeza y cuello y el esófago. En comparación con la sobrevida global de los pacientes que desarrollan el primer cáncer de cabeza y cuello, la sobrevida en estos pacientes es significativamente peor. Fíjense, el 50% en el primer tumor versus un 20% aproximadamente en el segundo tumor. Y esto estaría relacionado quizás a menos herramientas terapéuticas disponibles, ya es un paciente que, por ejemplo, muchas veces no se puede irradiar, peor estado de salud del paciente, entre otras cosas. Ya habló la doctora Storino de cómo los factores de riesgo producen alteraciones genéticas que generan un campo de cancerización en donde el epitelio presenta grados progresivos de displasia y se puede desarrollar un carcinoma. La pregunta que entonces nos hacemos es, una vez que se generaron esos cambios, ¿cómo disminuimos la aparición de un carcinoma? Y vamos a ver primero cómo responde cesar la exposición a esos factores de riesgo. En relación al tabaco y el alcohol, lo dijo recién la doctora, el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de cabeza y cuello, es mucho de 5 veces, 25 veces más el riesgo. El alcohol es el segundo mayor factor de riesgo, con una relación dosis dependiente, y ambos tienen un efecto multiplicativo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿dejar de fumar y de consumir alcohol baja el riesgo de desarrollar un cáncer? Mi respuesta sería sí. Este trabajo publicado en 2010 se concluye que dejar el tabaco por 1 a 4 años ya disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de cabeza y cuello. Dejar el tabaco por 20 años o más implica tener el mismo riesgo que una persona que nunca fumó. Y dejar el alcohol por 20 años o más también produce un descenso significativo de riesgo, alcanzando el nivel de riesgo de una persona que nunca había consumido. Entonces, es lógico decir que cesar el consumo baja el riesgo de desarrollar un primer cáncer.
Pero una vez que la persona ya tuvo un cáncer, ya presentó el cáncer, fue tratado, ¿dejar el alcohol y el tabaco disminuye las chances de desarrollar un segundo tumor primario? También creo que podemos decir que sí. Según este trabajo, el alcohol y el tabaco son los principales factores de riesgo para desarrollar un segundo tumor primario. En tabaquistas pesados, se considera un tabaquista pesado aquella persona que consume 2 paquetes de cigarrillos por día por 20 años. El riesgo de desarrollar un segundo primario es 4.7 veces mayor. Y en bebedores pesados, el que consume un equivalente a 15 cervezas por semana, el riesgo es 3.8 veces mayor. Y otro dato muy importante de este artículo es que no solo explica que el riesgo de un segundo tumor primario es mayor cuando un paciente consume tabaco y alcohol, sino que comprueba que dejar de consumir tabaco por 5 años baja significativamente el riesgo. Entonces, obviamente vamos a decirle al paciente que tuvo el cáncer que no consuma alcohol, que no consuma tabaco, y vamos a evaluar ahora el aspecto de lo que es la higiene oral y el cuidado dental en el desarrollo de un segundo tumor. Porque sabemos que la higiene oral tiene un impacto en el desarrollo de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Entonces, la pregunta es, una vez que el paciente ya desarrolló un cáncer, ¿la higiene oral modifica el riesgo de tener un segundo tumor? Esta es una revisión sistemática publicada este año en The Laryngoscope, una de las revistas más importantes de la especialidad, que busca determinar el impacto del cuidado dental e higiene oral en la sobrevida de pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Y en los estudios que lograron incluir en el análisis, aquellos que analizaban la higiene oral y la sobrevida, los resultados demostraron que hay una fuerte correlación entre la adherencia al cuidado dental y la sobrevida. Miren las sobrevidas a 5 años en pacientes, ¿no? Que tienen un bajo cuidado dental o una mala higiene. En general, la sobrevida de esos pacientes va de un 30 al 52%, versus un 55 a 85 en aquellos que tienen una buena higiene oral. Además, los hazard ratio nos permiten demostrar que, digamos, un buen cuidado dental tiene una significativamente mayor sobrevida que aquellas personas que tienen pobre cuidado, de igual manera que un moderado cuidado dental mejora obviamente la sobrevida en relación a las personas que tienen un pobre cuidado dental, y a su vez el buen cuidado dental significativamente tiene significativamente menos mortalidad que moderado. Esto da una idea de gradualidad, donde obviamente a mejor higiene oral, mejor va a ser el resultado en la sobrevida y en la mortalidad. Entonces, es lógico de vuelta concluir que en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la sobrevida es significativamente mayor con un adecuado cuidado dental, y que por ende una medida a implementar en estos pacientes es promover la buena higiene oral, ¿no? Pero como dijimos, todas las medidas tendientes a evitar factores de riesgo conocidos, si bien disminuyen el riesgo a tener un segundo tumor primario, muchas veces no son suficientes, ya que la mayoría de las alteraciones genéticas ya se produjeron y el riesgo sigue siendo no menor. Entonces, por esto surge el concepto de quimioprevención, que es la utilización de sustancias naturales o sintéticas para revertir, suprimir o prevenir la incidencia, promoción y progresión del cáncer. Puede ser primaria, es decir, aquellos pacientes que tienen lesiones premalignas pero no han tenido un cáncer, o secundaria, en pacientes que ya han sido tratados por un cáncer de cabeza y cuello. Se han estudiado muchas sustancias, yo a criterio elegí las que creo que han sido donde hay más evidencia y las que cuentan con mayor relevancia en la actualidad. Y empiezo por la vitamina A o los derivados, los retinoides. En estos 2 estudios de 1986 y 1993, la isotretinoína, que digamos, hay un nombre comercial del medicamento para acné que es Rocutan, que es relativamente conocido, demostró eficacia para reducir el tamaño de las lesiones leucoplásicas y revertir la displasia, algo que muchos otros estudios, y vamos a ver, han logrado reproducir, pero a costa de una elevada toxicidad, es decir, alcanzaba más de la mitad de los pacientes en el primer estudio y una tercera parte aproximadamente del segundo. Y por otro lado, cuando se propuso evaluar si realmente esa respuesta se traducía en una reducción de segundos primarios o variables más duras como sobrevida, ninguno de estos otros estudios, por ejemplo, evidenció un beneficio en la rama de la isotretinoína, además de la ya mencionada toxicidad que sí es presente y conocida. Hubo más estudios más grandes, multicéntricos, randomizados,
que han llegado a la misma conclusión. No hay un beneficio en sobrevida ni en ocurrencia de segundo tumor primario con la vitamina A o derivados. Es decir, que disminuya el tamaño de las leucoplasias y revierta las displasias no significa que haya menos progresión al cáncer, lo que en definitiva es lo más importante. Otras sustancias han sido estudiadas, la vitamina E o derivados, el famoso tocoferol. Los resultados fueron peores con esta sustancia, no solo que no ayudó, sino que aumentó la cantidad de segundos primarios y hubo un aumento significativo de la mortalidad global en pacientes tratados con esta sustancia. Obviamente no se debe indicar. Otras sustancias naturales como la curcumina, que es un condimento ampliamente utilizado en la cocina asiática, logró en estudios pequeños con cultivos celulares evidenciar una respuesta in vitro e in vivo que disminuye las lesiones premalignas y a una baja o nula toxicidad. Pero es un beneficio que no se ha replicado en estudios más grandes, en variables duras como sobrevida, y donde además hay un gran problema, que tiene una muy baja biodisponibilidad, que prácticamente no se absorbe, o lo hace en cantidades por debajo donde se tendría una respuesta. Los inhibidores de la COX, de la ciclooxigenasa, como la aspirina o los AINES, que han demostrado eficacia en disminuir el desarrollo de neoplasia intraepitelial colorectal, por ejemplo, e hizo suponer en un momento que podría tener un beneficio en el cáncer de cavidad oral, donde, por ejemplo, se sobreexpresa la COX-2. Y la verdad, a pesar de varios estudios, no se ha logrado demostrar un beneficio. Y son medicamentos que además tienen una toxicidad considerable, sobre todo en el consumo a largo plazo. Entre los inhibidores del factor de crecimiento, del receptor del factor de crecimiento, si bien el erlotinib no demostró eficacia en forma aislada, asociado a celecoxib, un inhibidor de la COX-2, ha logrado disminuir las lesiones leucoplásicas a través, aparentemente, de las inhibiciones de las vías del factor de crecimiento epitelial y del mTOR. Por lo que puede haber novedades en el futuro con respecto a esto, pero hoy no hay una evidencia fuerte. Y con respecto al rol de la vacunación, se sabe que la infección por HPV, lo dijo la doctora, se asocia al cáncer de cabeza y cuello. La vacuna es eficaz en prevenir lesiones cervicales, el cáncer de cuello de útero, en disminuir la prevalencia e infección por HPV. Y si bien se cree que tiene el potencial de disminuir la incidencia de cáncer HPV relacionado a la región de cabeza y cuello, esto todavía no está demostrado. Y en cuanto a prevención secundaria, tampoco ha sido demostrado, pero ya hay estudios que prueban que se puede dar a pacientes que fueron tratados previamente por cáncer de orofaringe HPV relacionado, se los vacuna, y esa vacuna es segura, bien tolerada y genera inmunidad. A modo de resumen, podemos decir que la buena higiene oral y el adecuado cuidado dental se asocia a una mejor sobrevida en pacientes con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello. Evitar el consumo de alcohol y tabaco disminuye el riesgo de presentar un segundo primario, pero no es suficiente, ya que muchas o la mayoría de las alteraciones genéticas ya se han producido. A pesar de múltiples intentos, el momento no existe una estrategia eficaz de quimioprevención en el carcinoma escamoso de cabeza y cuello, por lo que es fundamental realizar un screening en pacientes de alto riesgo, con un seguimiento adecuado en todos aquellos que tienen antecedente de cáncer de cabeza y cuello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale, muy buena la charla, y gracias, Jessy, también muy buenas las charlas. Les hago una consulta. Si ustedes tienen que considerar algún método de screening en esta población, entendiendo que no hay un screening validado para hacer en estos pacientes, ¿cómo harían este seguimiento o cómo harían este tamizaje en la población? Pues, por ejemplo, algunos lo que plantean es que no existen trabajos adecuadamente desarrollados que evalúen hacer o tomografías, o fibros, etcétera, a la población de alto riesgo. Sí existen algunos reportes en países en vías de desarrollo, por ejemplo en la India, algunas experiencias que revisando al paciente clínicamente, abriendo la boca y revisándole la boca, palpándole el cuello, disminuye la probabilidad de tener tumores más avanzados. Entonces muchos sugieren que esto podría ser una estrategia de que cada vez que uno va a su control odontógeno, que debería hacerse por lo menos uno por año, se revise la boca del paciente, se vea que no haya cambios de alteración de la coloración, que se revise el cuello, o en muchas instituciones se hace un día de sacarle la lengua al cáncer y revisar la cavidad oral y la lengua a la población general. Ustedes, si tienen que aconsejar al médico de cabecera del paciente, ¿cómo le dirían que haga el tamizaje? Por medio del examen físico, ¿no?
Sí. Sí, quizás por medio del examen físico, me parece que el odontólogo juega un rol importante también, porque muchas lesiones de la cavidad oral, mismo de la lengua, de las encías, son derivadas del odontólogo también, de que han visto las lesiones. Y otra, hay una serie también como estudios retrospectivos de algunos lugares donde se hacen como cepillados o algunos buches para detectar a ver si tienen HPV en cavidad oral como algún factor, digamos, de posible infección por HPV, y tener en cuenta eso también, ¿no? Sí, eso uno por ahí lo podría plantear, lo que pasa es que no hay nada validado que te dé una relación costo-efectividad adecuada para hacerlo general a la población. Por eso, por ahora, el examen físico sería la mejor forma del seguimiento de esta población. ¿Sí? Fede, una cosa que vos mencionaste que es muy útil, que es todo esto de el control del médico de cabecera, el odontólogo, pero también desde nuestra parte vemos por ahí la utilidad de las campañas de generar conciencia en la población, donde por ahí los pacientes empiezan a revisarse ellos mismos, a abrir la boca, a sacar la lengua, a mirarse, y muchas veces motiva una consulta que termina en un diagnóstico temprano. Eso sí me parece que es importante recomendarlo. Perfecto. Y si ustedes tendrían que decir cuáles son los 4 o 5 síntomas principales por los que una persona debería consultar a su médico para excluir estos tumores, ¿cuáles serían? Bulto en el cuello, creo que eso es fundamental, sobre todo que muchos de los tumores se diagnostican a partir de las adenopatías. Una úlcera que no cure, más allá sobre todo a nivel de la lengua, algún sangrado, epistaxis, cualquier sangrado patológico que general que persista, debe llamar la atención. Sí, Puede ser una lesión pigmentada de la mucosa, sí. ¿no? O más blanca, o cambios de coloración de la mucosa, no habría mucho más. Tal cual. Bueno. Y lo otro, dolor, ¿no? Como síntoma de presentación. Dolor persistente en el tiempo. Sí. Tal cual, bueno, cambios en la voz, obviamente, depende de la localización, ¿no? Cada localización tiene sus síntomas propios, pero bueno, a grandes rasgos uno puede tenerlo en cuenta. Cualquier cambio, obviamente consultar, cualquier cosa que llame la atención, siempre consultar. Y lo otro que recalcaste mucho, Ale, que es importante, que es la búsqueda de segundos tumores primarios, ¿no? Y cómo en los pacientes con tumores de cabeza y cuello, donde ya ha pasado un tiempo largo desde el evento de su tumor primario, uno debe seguir haciendo seguimiento al menos una vez por año, por esto, por el mayor riesgo que tiene esta población de tener otros tumores, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un sistema donde obviamente el seguimiento es mucho más cercano los primeros años, porque no solo buscan pesquisar un segundo primario, sino también una recurrencia en la enfermedad, pero a medida que pasa el tiempo también hay que explicar al paciente que tiene que seguir en controles. Hay una creencia de que el paciente luego de 5 años está curado y que nunca más, global, en general, en todos los cánceres, que después de 5 años es como que ya está, como que ya pasó, y bueno, hay que tratar de generar conciencia y explicarle que no. Eso. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muy buenas las charlas. Nos veremos en el próximo Comité de Tumores. Un saludo. Un abrazo grande. Bueno, chao, gracias.